Buenas tardes. Vamos a iniciar este nuevo video que lo vamos a hacer sobre el tema de la taxonomía de Bloom y las tecnologías de la información y la comunicación. Soy Reina Sagastume, estudiante de la Maestría de Comunicación y Tecnologías Educativas del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE, la cual está siendo realizada mediante un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, iniciando el tema sobre la taxonomía de Bloom en esta asignatura de Pedagogía General, que es muy importante porque nos va a permitir tener mayor conocimiento sobre cómo conducir los procesos educativos en nuestro papel de docentes y también en nuestro papel de planificadores educativos. Bien, ¿quién era Benjamin Bloom? Porque la taxonomía de Bloom toma el nombre de este creador, digamos, de esta serie de objetivos de conocimiento, de aprendizaje. Y pues Benjamin Bloom fue un influyente psicólogo y pedagogo estadounidense que hizo contribuciones significativas a la taxonomía de objetivos de la educación. Otras contribuciones también suyas estuvieron relacionadas en el campo del aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Bueno, veamos un poco de la biografía, digamos, de Benjamin Bloom. Benjamin Bloom era un titular de una licenciatura y una maestría por la Universidad Estatal de Pensilvania en 1935. Se doctoró en educación en la Universidad de Chicago en marzo de 1942. De 1940 a 1943 formó parte de la plantilla de la Junta de Examinadores de la Universidad de Chicago. Tras lo cual pasó a ser examinador de la universidad. Esto lo desempeñó hasta 1959. Su primer nombramiento como profesor en el Departamento de Educación de la Universidad de Chicago tuvo lugar en 1944 y con el tiempo, pues en 1970, él fue cuando ya pues tenía como más clara la idea de crear esta taxonomía de Bloom, que así se le llama, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nace la taxonomía de Bloom? Ya decíamos que su precursor principal es Benjamin Bloom. En 1948, un grupo de educadores asumió la tarea de clasificar los objetivos educativos y pues propusieron desarrollar un sistema de clasificación teniendo en cuenta tres aspectos. El trabajo de este apartado fue cognitivo, se finalizó en 1956. Por lo tanto, toma el nombre de taxonomía de Bloom. Es importante decir que estos tres aspectos tienen que ver con el aspecto cognitivo, y todos sabemos que el aspecto cognitivo se relaciona con las maneras de analizar, de pensar, de procesar conceptos. Lo cognitivo tiene que ver con, digamos, esa habilidad de pensar las cosas. Los objetivos cognitivos giran en torno del conocimiento y la comprensión de cualquier orden, ¿verdad? En este sentido, pues hablamos del conocimiento, ¿verdad? El tema del conocimiento. Y luego la parte afectiva. Todos sabemos que la parte afectiva es muy importante en los seres humanos. No podemos tratar con seres humanos, con personas, si no tomamos en cuenta la parte afectiva. ¿Y qué quiere decir esa parte afectiva? O sea, ¿a qué se refiere esta taxonomía cuando nos habla del aspecto afectivo?
Pues tiene que ver con el modo en que la gente reacciona emocionalmente, su habilidad para sentir el dolor o la alegría entre los seres vivientes. Entonces, tiene que ver con la conciencia, el conocimiento, las actitudes, la emoción, los sentimientos. Y pues obviamente estamos tratando con personas y tenemos que tener en cuenta el aspecto afectivo. Y luego, pues, el aspecto psicomotor. Pues, ¿a qué se refiere este aspecto psicomotor? Bueno, se refiere a la pericia para manipular máquinas, para manipular instrumentos, para utilizar herramientas. En este caso, cuando hablamos de la dominio de los sistemas computarizados, de un software, de un programa, de cómo utilizar una herramienta, una app, cómo manejar, digamos, una plataforma, ¿verdad? Virtual, un aula virtual. A todo eso, pues, se le llama dominio psicomotor, ¿verdad? Entonces, estos tres dominios, perdón, estos tres aspectos, el cognitivo, el psicomotor y el afectivo, son sumamente importantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿cuál es la idea de la taxonomía de Bloom? La idea es tener estos diferentes objetivos cognitivos para que los educadores, tanto los educadores como los alumnos, sepan cuáles son los objetivos educacionales que se proponen. Bueno, el educador tiene que saber qué es lo que quiere enseñar o qué es lo que necesitan aprender los estudiantes. Y los alumnos saber entender y saber discernir qué es lo que quieren aprender, qué es lo que les interesa. De esta manera tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo o elaborado, hasta llegar al de la evaluación. Entonces, más adelante vamos a ver más completa esta barra de esta tabla, ¿verdad? Que aquí inicia con el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis. Más adelante vamos a ver otros dos que tienen que ver con la interpretación y la evaluación. Bien, de esta manera es como progresivamente vamos desarrollando los niveles del aprendizaje en los estudiantes. Veamos aquí esta tabla, que es muy importante conocerla, que tiene en la columna del lado izquierdo los diferentes objetivos cognitivos. Entonces tenemos el conocimiento, la comprensión, la aplicación y el análisis. Pero a la vez nos da Benjamin Bloom esta definición de cada uno de ellos. Pero a la par de la definición nos está diciendo que podemos utilizar estas o realizar estas acciones para poder lograr ese objetivo cognitivo de conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Pues se refiere a recordar información, a memorizar, a recordar ideas, hechos, fechas, acontecimientos, nombres, símbolos, definiciones, conceptos, de una manera aproximada a cómo se va aprendiendo. Entonces, ¿qué verbos o qué acciones podemos desarrollar con los estudiantes? Bueno, pues escribir, describir, numerar, identificar, etiquetar, leer y hacer listas, hacer carteles, nombrar, decir, definir. Todo esto está relacionado al conocimiento. Y de alguna manera el conocimiento se relaciona con la memorización y el recordar esos conocimientos que hemos adquirido en algún momento. Pero luego viene un dominio cognitivo, un objetivo cognitivo que quiere decir este nivel de comprensión, pues quiere decir que el alumno está entendiendo lo que conoció, apropiándose de lo que conoció. Podemos decir que está buscando relaciones y está asociando con otros hechos, otros acontecimientos, está interpretando
a saber decir las posibles causas y consecuencias de lo que aprendió o de lo que conoció o lo que está aprendiendo o está conociendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los objetivos, los verbos que podemos utilizar o las acciones que podemos desarrollar tienen que ver con clasificar, citar, convertir, describir, discutir, estimar, explicar, etcétera. Cuando llegamos al tema de la aplicación, nos referimos que el alumno transfiere y utiliza datos, leyes para completar un problema, resolver un problema o tarea con un mínimo de supervisión. O sea, aquí ya estamos nosotros dejando al estudiante que solo o de manera autónoma pueda resolver situaciones utilizando el conocimiento y la comprensión que ha tenido de un tema X. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿verdad? Podemos hablar qué es el medio ambiente, cómo podemos proteger el medio ambiente, cómo se deteriora el medio ambiente, qué acciones podemos desarrollar para proteger el ambiente. Y a manera que vamos conociendo, vamos comprendiendo por qué las causas del deterioro, por qué los efectos y cómo nos debemos de preocupar por proteger el ambiente. Entonces aquí tenemos un nivel cognitivo, un objetivo cognitivo de aplicación. Entonces aquí podemos utilizar esto que se ha aprendido y las acciones que tenemos que utilizar o los verbos que vamos a utilizar según la taxonomía de Bloom es usar, recoger, calcular, construir, controlar, determinar, establecer, incluir, producir, proyectar, proporcionar. Entonces, si ustedes ven, aquí vamos ya a la acción, ¿verdad? A poner al estudiante a que tenga ejercicios o desafíos prácticos en la vida, en su vida cotidiana, en el contexto en el que se desenvuelve. Si hablamos del medio ambiente, podemos hablar del tema de la basura, del reciclaje, de cómo vamos a manejar los desechos sólidos, cómo vamos a trabajar con los abonos orgánicos o con los desechos orgánicos para hacer abonos o compost. Eso pues va a depender del ambiente y el contexto en el cual nosotros estemos capacitando sobre este tema en especial. Este es nada más, es un ejemplo. Y luego para el análisis, el alumno en este objetivo cognitivo va a poder distinguir, clasificar, relacionar y va a poder descomponer el todo en sus partes y puede solucionar problemas. Entonces, ¿qué verbos se adaptan? Pues analizar, discriminar, categorizar, distinguir, comparar, ilustrar, contrastar, precisar. Estos, pues, pueden haber muchos más, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que Benjamin Bloom lo que dejó, lo que creó fue una manera ordenada y lógica en la que nosotros podemos conducir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y estos últimos dos apartados o objetivos cognitivos tienen que ver con la síntesis y la evaluación. ¿Cuándo vamos a poner a nuestros estudiantes a desarrollar las capacidades de síntesis? Cuando el alumno crea, cuando el alumno integra, combina ideas, planea, propone nuevas maneras de hacer, puede crear el conocimiento y las habilidades anteriores para producir algo nuevo u original. Entonces aquí decimos, bueno, si nuestros estudiantes en la clase de biología o de ambiente están aprendiendo a utilizar los desechos sólidos, y en especial los orgánicos, pues puede ser que comiencen a decir, pues vamos a hacer un cultivo de hortalizas para mejorar la nutrición y vamos a hacer ejercicios o proyectos pilotos para utilizar el abono orgánico y de esta manera están creando, adaptando, aplicando, planeando, categorizando, contrastando, por ejemplo, cómo es un producto cultivado bajo un abono químico, digamos, una sustancia química para que el producto se dé más grande,
a utilizar abonos orgánicos que son más saludables, los productos que cuando se han hecho o se han cultivado con químicos. Y luego en el apartado de cognitivo, el objetivo cognitivo de evaluación, es cuando ya el alumno puede emitir juicios respecto al valor de un producto. Entonces aquí estamos con el ejemplo del ambiente, con la capacidad de poder hacer un ejercicio, una experiencia, un desafío de cultivar con abonos orgánicos para poder dejar por un lado los insumos químicos que enferman a las personas. Entonces aquí vamos a utilizar verbos o acciones como valorar, comparar, contrastar, concluir, criticar, decidir, etcétera. Entonces, veamos que Benjamin Bloom dejó estas categorías definidas y históricamente se han estado utilizando en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero también tenemos aquí una especie de rueda de verbos basados en la taxonomía de Bloom, y es importante ver que en la parte del dominio, que es lo morado, tenemos los objetivos cognitivos del conocimiento. En la parte amarilla tenemos los verbos, pero en la parte de qué productos pueden trabajar los estudiantes, aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, en la aplicación podemos hacer diagramas, esculturas, fotografías, pronósticos, ilustraciones, proyectos, rompecabezas, comiquitas, videoclip. Y bueno, y así en el análisis, en la síntesis, en la evaluación, en el conocimiento, en la comprensión, vamos a tener tanto los verbos o las acciones que podemos desarrollar como los objetos o digamos, los objetos de aprendizaje que pueden desarrollar los docentes con los estudiantes. Entonces, aquí pues se nos amplía un poco más el radio de acción para los docentes, porque nos dan las ideas claras de cómo podemos hacer uso de todos estos dominios o, digamos, objetivos cognitivos mediante esas acciones y qué productos podemos elaborar para que el estudiante pues tenga un aprendizaje más completo y adquiera las competencias que esperamos que ellos puedan desarrollar. Pero en el año 90, digamos, recientemente, un antiguo estudiante de Bloom, de Benjamin Bloom, Lorin Anderson, pudo revisar y analizar la teoría de la taxonomía que dejó Benjamin Bloom, su maestro. Entonces, este alumno, Lorin Anderson, pudo, digamos, analizar y adaptar esta taxonomía de Bloom a la era digital. Entonces, es sumamente importante porque ahora en el contexto en el cual estamos educando, pues básicamente es en línea y es a través de las plataformas virtuales. Uno de los aspectos clave de esta revisión es el uso de los verbos en lugar de sustantivos, ¿verdad? Para que cada categoría, y otro es que cambió la secuencia de estas dentro de la misma taxonomía. Entonces vamos a desarrollar en esta otra parte de la clase esta taxonomía de Bloom y las tecnologías de la información y la comunicación. En estos días, como decíamos, todos estamos conectados. En casi todo influye o actúa un componente digital. Tenemos un celular a la mano, tenemos relojes digitales, tenemos en la cocina aparatos digitales, tenemos en la escuela herramientas digitales, y por lo tanto nuestra vida pues se va haciendo un poco más fácil en la medida que aprendemos a utilizarlos, y pues se convierten las tecnologías en nuestras aliadas para formarnos, para trabajar, para relacionarnos, para un sinfín de aspectos positivos.
Entonces es más evidente que debemos de tener o adquirir competencias digitales, ¿verdad? Así es de que aquí podemos ver en esta rueda que propone Sergio Galán en uno de los blogs que hemos consultado, dice que hay que recordar, cuando nosotros estábamos hablando inicialmente del conocer, también no solo basta con conocer, sino que también hay que recordar, ¿verdad? Hay que comprender lo que hemos conocido, hay que aplicar lo que hemos conocido, hay que analizar, hay que evaluar y hay que crear. Entonces, si ven, la última acción que esperamos es que nuestros estudiantes sean creadores de nuevas formas o nuevas, digamos, productos o objetos de aprendizaje en esta nueva tecnología vista desde los ojos de la era digital. Entonces, crear, yo en el sentido de la tecnología de la información y la comunicación, podría decir, bueno, voy a crear un blog, voy a crear un video, voy a filmar, en la evaluación voy a publicar, voy a moderar, en el análisis voy a enlazarme, voy a validar este producto con otros que están haciendo las mismas actividades o similares a las que yo hago en el tema de educación. En aplicar, pues bueno, podemos cargar estos objetos, estas herramientas o todo lo que hemos creado a través de la tecnología para serla compartida, o ser compartida, que sea utilizada para el aprendizaje. En el nivel de comprender, pues hay que hacer búsquedas avanzadas, cómo poder hacer que nuestros estudiantes hagan búsquedas avanzadas de sitios seguros, de indexados, científicamente reconocidos por la comunidad científica. Y en el tema de recordar, pues tiene que ver con nosotros vamos a resaltar, vamos a participar, vamos a crear redes sociales serias donde vamos a poder compartir todos nuestros productos, ¿verdad? Que hemos estado tratando de impulsar con nuestros estudiantes en cualquier nivel educativo en el cual estemos inmersos. Por ejemplo, podemos crear un blog, decíamos, podemos publicar un blog, podemos enlazar con otros blogs similares, podemos alimentar o cargar un blog de videos y de recursos sobre el tema que han sido elaborados por otras personas. Podemos hacer búsquedas sobre recientes publicaciones o investigaciones en el tema de medio ambiente, pues seguimos con el ejemplo. Y en el tema de participar, podemos participar en redes sociales, que éstas sean afines y que traten temas de manera científica, como se los decía anteriormente. Pues estamos llegando al final, a manera de conclusión. Cuando realizamos una formación, lo interesante y el fin es que el alumno sea capaz de llegar al máximo nivel para poder ser un creador, poder utilizar toda su creatividad y que pueda hacer uso de todos los pasos anteriores que se le han enseñado y que estos le hagan desarrollar competencias digitales para la creación, la publicación y la educación. Esto pues permite retroalimentarnos entre todos o a todos, ayuda a aprender, se convierte en un nuevo conocimiento, en nuevas formas de ver y de utilizar las herramientas existentes, una manera de fomentar la creatividad y abrir fronteras. Y pues si nos quedamos en una formación en la que hacemos recordar y comprender nada más, pues no estaríamos utilizando la investigación, el desarrollo de criterios para así evaluar y crear. Pues nos estaremos quedando en lo que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? En una manera muy bancaria, muy tradicional. Y pues eso es un poco lo que traía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención y espero que les sirva en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en la creación de sus proyectos, de sus programas o de sus
planes educativos a nivel didáctico o a nivel de intervención en comunidades o también a nivel de investigación. Así de que muchas gracias y nos podemos encontrar, espero, en la próxima espacio educativo con un tema diferente. Muchas gracias.